Hoy quiero hablar acerca de la bendición. Es la segunda semana en la cual quiero introducirles el tema de la bendición y quiero hablar acerca de la bendición de Jacob. La Biblia está llena de historias o experiencias o relatos acerca de la familia. Si todos se pueden poner de pie, se los voy a agradecer. Vamos a leer la Biblia de pie en tan solo unos minutos. Gracias. La Biblia está llena de relatos de familia donde se nos muestra que la familia es una institución escogida por Dios para revelarse, ¿verdad? Para mostrarse a la familia. Y en ese contexto de historias familiares nosotros vemos muchas dinámicas que no son perfectas, dinámicas que están cargadas y llenas de problemas, de situaciones complicadas. Y una de esas realidades es la que vamos a ver hoy en la historia de dos hombres, dos hermanos, que son muy diferentes el uno del otro y que inclusive la Biblia nos muestra un trato de Dios totalmente diferente el uno al otro. De hecho, quiero comenzar con el pasaje de Romanos 9. Si ustedes tienen su Biblia, pueden abrirlo allí. Romanos 9, 10 al 13. Es un pasaje de la Biblia muy controversial. Ha dado pie para muchas teorías, para muchas doctrinas, para muchas interpretaciones teológicas. Yo no voy a entrar en ese conflicto o controversia. Yo simplemente quiero iniciar estableciendo el mensaje de hoy sobre la base de este pasaje y lo que Dios dice de estos dos hombres, de estos dos hermanos, que es muy diferente lo uno del otro. Romanos 9, 10 al 13, la Biblia dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito. Y aquí es donde yo quiero poner el énfasis para iniciar hoy el mensaje basado en la bendición de Jacob. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí Pablo en Romanos 9 está usando el pasaje de Malaquías capítulo 1, versículos 2 al 3, donde literalmente la Biblia dice en ese libro del profeta Malaquías: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Son palabras fuertes, ¿verdad? Son palabras muy duras cuando se dicen sobre un ser humano, porque Dios, sin pedir disculpas, dice: amo a esta persona, mas a este otro lo aborrezco. Y como decía, esto da mucha tela por donde cortar y mucho tema para debatir y mucha controversia, pero ese no es mi propósito hoy, sino que quiero que veamos cómo uno, Jacob, amó la bendición y la buscó hasta encontrarla, y el otro la menospreció y no le dio valor, y eso separó a un hermano del otro, y eso hizo que Dios hablara sobre uno una palabra de bendición y en cierta medida no fuese igual hacia el otro, porque lo que está en tu corazón va a determinar lo que Dios haga con tu vida. Y quiero que sobre esta verdad que Dios nos está entregando desde ya, en este momento, nosotros oremos para que el Espíritu Santo nos hable en los próximos minutos. Así que quiero invitarte que cierres tus ojos un momento y levantemos una oración para que el Señor hable su palabra en medio de nosotros. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo con autoridad, con claridad y con poder hable esta palabra y este mensaje al corazón de esta iglesia. Yo oro, Señor, que ahora mismo sobre cada uno de los que está aquí, Señor, de pie delante de ti, en sus corazones tú derrames tu palabra que produce, Señor, fruto y trascende para vida eterna. Yo te pido que hables en este lugar y que ates toda obra del enemigo, toda manifestación del mal, todo plan del enemigo para robar tu palabra de los corazones y de las vidas sea ahora atado en el nombre de Jesús. Mientras tú, Señor, desatas tus ángeles sobre este edificio en libertad, en gracia, en favor, para bendición de tu pueblo. Y tu palabra con libertad corre, Señor, en este lugar, así como tu voz se deja escuchar por medio de mi voz. Señor, regálale oídos a tu iglesia para escuchar tu palabra. Regálale el oído espiritual para escuchar tu voz en medio y por medio de este mensaje. Regálale un corazón como terreno fértil para que la palabra caiga y dé fruto al 100%, Señor. Y Padre, que no seamos distraídos por nada humano y mucho menos espiritual, sino que por el contrario estemos enfocados en recibir una palabra para nuestra vida, cada uno personalmente. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que hables en medio de tu iglesia en esta mañana, en este lugar, en el nombre de Jesús.
Y la iglesia del Señor ora diciendo, amén y amén. El Señor les bendiga. Pueden tomar asiento, gracias. Quiero hablarte hoy de la bendición de Jacob. Jacob es uno de estos dos hermanos que aparecen en esta historia que acabamos de leer, donde aún en el Nuevo Testamento Pablo rescata la historia de estos hombres para mostrar una diferencia entre el trato de Dios hacia uno, Jacob, y el trato de Dios hacia el otro, su hermano Esaú. Pero yo quiero que vayamos al inicio de la historia y vamos a ver varios pasajes de la Biblia en relación con estos dos hombres para ir comprendiendo por qué Jacob se hace partícipe y retenedor de una bendición mientras su hermano de alguna manera la pierde completamente, principalmente la que viene de Dios. Y así como abriste tu Biblia en Romanos 9, quiero que hablas ahora tu Biblia en Génesis capítulo 25 y vamos a detenernos desde el versículo 19. Génesis capítulo 25, a partir del versículo 19, nos narra el comienzo de esta historia cuando este padre Isaac y su mujer Rebeca no pueden tener hijos y viven ese proceso de un milagro cuando Dios hace fértil el vientre de esta mujer y le regala un par de gemelos en su vientre. La historia dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Dijo esta mujer. Era tan complicado lo que ella estaba viviendo. Dice que la lucha interior de estos dos niños, ¿usted se puede imaginar? En el vientre, dos hermanos que están ahí concibiéndose, que están siendo formados en el vientre de la madre. Hay una pelea tan tremenda que esta mujer tenía sensaciones físicas muy fuertes y llegó al punto de decir, ¿para qué vivo yo? Dice que ella fue a consultar al Señor y el Señor le respondió y le dijo, hay dos naciones en tu seno. De hecho, hago un paréntesis, si tú quieres entender el conflicto Israel-Palestina, está aquí descrito ahora mismo. Aquí está descrito, delante de nosotros. Dice, hay dos naciones en tu seno y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Si yo como ustedes no sabía lo que quiere decir pelliza y busqué el significado, dice que es un abrigo de piel. El niño estaba tan lleno de piel que lo describen como si tuviera un abrigo puesto de tantos pelitos que había en su cuerpo del bebé y lo llamaron su nombre Esaú, que significa rojo o significa rojizo, porque era muy rubio, muy rojizo de piel y su pelo también era de ese color y lo llamaron así, le pusieron por nombre de esa manera. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y no pierdan de vista esto, porque los nombres que le acaban de poner a estos hijos tienen que ver con la interpretación que sus padres le dan al nacer a cada uno. Y esto comienza a marcar desde el comienzo la historia de Jacob y Esaú. Al primero, por causa de su apariencia y de cómo se veía, lo llamaron Esaú. Al segundo, por lo que hizo al sostener el talón o el calcañar de su hermano, lo llamaron Jacob, que algunos llaman el que suplanta, el engañador, pero en realidad lo que significa es el que sustituye, el que ocupa el lugar del otro. Ese es el significado más preciso. Y dice, y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Me detengo un momento aquí en la historia porque aquí aparentemente comienza todo. En el vientre de una madre con dos niños que nacerán el mismo día. Y uno nacerá unos segundos antes porque saldrá primero y se convertirá en el hijo mayor. Y el otro nacerá después, obviamente, y será el hijo menor. Y en esa cultura tú eres bendecido de acuerdo al momento en el que naces. Si eres mayor, recibirás mayor bendición. Si eres menor, recibirás bendición, pero en menor escala. Pero la Biblia nos muestra a dos muchachos que están en el vientre de su madre, pero desde el comienzo tienen actitudes diferentes. ¿Y por qué digo que tienen actitudes diferentes? Porque el menor nace sosteniendo el talón de su hermano, como no queriéndolo dejar salir para salir el primero, y de ahí se interpreta que va a ser un suplantador por el resto de su vida, aunque en realidad su nombre significa no el que suplanta, no el que le quita el lugar al otro, sino el que lo sustituye. ¿Alguien me está entendiendo? Porque eso es lo que eventualmente va a suceder.
Eso es lo que Dios dice desde antes de que naciera. Cuando la madre en su crisis por lo que está viviendo en su vientre viene y le dice: Señor, ¿qué está pasando? No quiero vivir. Si esto se trata de ser una madre, no lo quiero tener. Ya no quiero ni tan siquiera vivir. Y el Señor le dice: tranquila, es que hay dos naciones en tu vientre. Van a ser divididas desde el comienzo. Tengo que declararte esto desde el inicio. Lo que está surgiendo es un conflicto que va a correr a través del tiempo. Y el mayor, Esaú, va a servir al menor. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Recuerdan todavía lo que dice más tarde en Romanos 9 el Señor a través de Pablo? A Jacob, amén, y a Esaú lo aborrecí. Y si tú lo tomas literalmente y no entiendes el contexto y sobre todo el carácter de Dios, pensarás que Dios arbitrariamente ama a unos y aborrece a otros. Por lo que nos está mostrando la historia, que el Dios que bendice no bendice solamente por lo que haces o por quien eres, bendice de acuerdo a tu corazón. Y en el corazón de las personas tiene que haber una actitud que marque un deseo de ser bendecido. Yo voy a seguir adelante con el mensaje, pero quiero establecer esto que tú necesitas escuchar. Aquellos que buscan bendición la alcanzan más que los que no la buscan por una razón. Porque para querer ser bendecido hay que ser humilde. No sé si me escuchas. Pero la gente que quiere ser bendecida por Dios a través de los canales que Dios quiere usar es porque entienden que solo no pueden. Los que dicen yo puedo, y hay mucha gente que dice, y lo hemos escuchado muchas veces a lo largo de la vida, hay personas que dicen esto: mira, si yo me caigo, me levanto. Mira todo lo que he hecho, si yo lo pierdo, lo vuelvo a hacer. Y tendemos a aplaudir eso porque aparentemente es un mensaje de fuerza, es un mensaje de valor, es un mensaje de capacidad humana, pero en realidad es un mensaje de orgullo. Porque lo que están diciendo las personas es: confío en mí, en mi capacidad de hacerlo, en mis logros personales. Pero aquellos que representan a Jacob, que desde antes de nacer están enfocados en ocupar un lugar de bendición, porque solo no pueden, hablan de que necesitan que intervenga el Dios soberano en sus vidas para que les dé lo que ellos no pueden provocar ni producir. No sé si alguien me está entendiendo. Pero Dios está buscando una iglesia que tenga un corazón como el de este hombre, criticado inclusive desde los púlpitos. Y hablado siempre como que alguien que quiso quitar el lugar de los demás, pero no fue así. Sencillamente él sabía desde las entrañas de su madre que había alguien que quería bendecir y él no quería perderse ese lugar. Así de sencillo. Y decía que prestáramos atención a los nombres por esta razón. A su hermano lo nombran por su apariencia, por cómo se veía, y eso marcará el resto de su vida. Él vivirá buscando el favor de sus padres y principalmente el de su papá por su apariencia. Porque la Biblia dice, y lo veremos en algún momento, que su padre va a tener predilección de este hijo porque era fuerte, era velludo y era cazador. Es decir, cómo se veía y cómo se proyectaba, buscó el favor de su padre. Y hay gente que vive de acuerdo a apariencias. Vive de acuerdo a la capacidad que tiene para conquistar el corazón del otro. Pero el otro era lampiño, no tenía pelos. El otro se quedaba en casa aprendiendo a cocinar con la mamá. El otro no tenía la apariencia física que el papá buscaba en quien sería su heredero y quien recibiría su mejor bendición. Y sin embargo, mientras aquel tenía todas esas características, había algo que el Padre terrenal no veía, pero el Padre eterno sí. Y es que este dependía de su nombre, pero el otro dependía de su Dios. Oh, no sé si tú lo estás entendiendo. Pero quiero preguntarte en este día, ¿a quién te pareces? Porque no es valentía, no es fuerza. Cuando nosotros decimos yo puedo, cuando nosotros dependemos del favor que tenemos, no te preocupes que cuando yo hablo las cosas suceden, que yo me cuelo por el hueco de una aguja, que yo sé cómo hacerlo. Y todos esos comentarios y esas frases simplemente apuntan a una persona que aprendió a depender de sí y de su apariencia, pero que no ha entendido que los bendecidos no son aquellos que lo logran por su fuerza, sino que buscan a Dios hasta alcanzarlo. Miren, hermanos, la historia continúa y nos muestra a un Esaú que desprecia lo que Jacob valora más. Yo creo que veamos un momento Hebreos, antes de leer Hebreos, que también lo quiero leer, pero Génesis 25, el mismo pasaje, pero unos versículos más adelante, versículos 29 hasta el 34. Es un momento que conocemos la historia, ¿verdad? Es un momento en el cual Jacob prepara una comida para su hermano. ¿Conocen la historia? Y le prepara un guiso, dice la Biblia, y dice lo siguiente el pasaje: guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo,
pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Ahí aparece el nombre de Edom. Y si ustedes son lectores de la Biblia, saben que los descendientes de Edom se llaman ¿cómo? Edomitas. Edom significa rojo por el caldo. Y no pierdas de atención la conexión, porque la Biblia en estas conexiones nos está dando mensajes. A un hombre se le cambia el nombre de Esaú, velludo, a Edom, rojo, porque prefirió un caldo a una bendición que estaba atada al momento en el que nace. Y dice la historia que en ese momento su nombre comenzó a ser llamado Edom, el rojo, y su descendencia de esa manera. Y Jacob respondió: véndeme. ¿Qué le está pidiendo el hermano? Dice el hermano dice: dame un potaje. ¿Y qué le dice Jacob? Primero, antes de darte la comida, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué le está diciendo? Yo quiero que tú me vendas el derecho a ser bendecido. Recuerden lo que va a suceder después. Voy a leer en unos minutos la historia cómo continúa, pero ustedes ya la conocen. Lo que va a suceder entre el padre Isaac y su hijo Jacob, y después con su hijo Isaac. Pero miren este momento. ¿Qué está diciéndole Jacob a su hermano? ¿El hermano que quiere? Un caldo, una comida, un potaje rojo. Algo que calme en ese momento su necesidad temporal. ¿Qué le ofrece el hermano? Véndemelo por el derecho a tu primogenitura. En otras palabras, yo quiero la bendición a través de mi papá que Dios tiene reservada para el primero, aunque nací segundo. Y dice el pasaje que entonces, y aquí está la clave, entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir. Miren estas palabras, noten el desprecio al derecho y la oportunidad que Dios le dio. He aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Alguien escuchó lo que este hombre dijo? ¿Por qué dice la Biblia en Romanos 9: a Esaú aborrecí, mas a Jacob lo amé? Porque Dios vio el corazón de este hombre. Miren, el Dios de la inmensa misericordia, que puso a esos dos niños y les permitió formarse en el vientre de su madre, conocía la característica de uno, Jacob, que era luchar por su bendición, y la característica del otro, que estaba con los brazos cruzados, asumiendo que le llegaría de gratis y que no tendría que hacer nada por eso. Y aún así le permitió nacer primero para que fuera bendecido. ¿Ven la gracia de Dios en esto? Es decir, si alguien lee Romanos 9 desconectado de la historia, va a ver un Dios hostil, arbitrario, que separa a unos y no los bendice. Pero esto es un Dios que conoce el corazón humano desde antes de nacer, desde que se está formando en el vientre de su madre. Y este Dios ve a este muchacho que está en desventaja con el otro, porque el otro lucha por alcanzar la bendición, y dice: no importa, yo lo voy a dejar nacer primero para que así todo tenga su bendición y su hermano luche por ella. Pero fíjense, aún dándole el privilegio de nacer primero, lo vende y lo cambia por un plato de comida. ¿Alguien está aquí conmigo? Y pensarás y dirás: bueno, pastor, pero esa historia no tiene nada que ver conmigo. Es una historia antigua de dos hermanos. No tiene que ver con nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo estamos bendecidos. Peligro, porque hay muchos cristianos con corazón de Saúl en la iglesia, que creen que porque estamos en la gracia no tenemos que vivir de una manera que reclame la bendición de Dios. Hay mucha gente que va a sus cruzados como Esaú en la iglesia, que dice: todo lo hizo Cristo. Y es verdad que todo lo hizo Cristo, pero esa postura de ven y bendíceme no agrada a Dios. Cristo lo hizo todo, pero dice la Biblia que hay recompensas para el que cree y busca en Dios lo que Dios tiene reservado para nosotros. Algunas para esta tierra y otras para la eternidad. Lee tu Biblia y lo encontrarás. Dice que el que ora en secreto será recompensado en público. Dice que el que vive en humillación será exaltado cuando llegue el día. Es decir, Dios está diciendo: hay recompensa para el que encuentra los secretos de la bendición que están ocultas en la gracia. Los que tienen corazón de Jacob. Y mira lo que dice el Nuevo Testamento, Hebreos 12, 15 al 17. Dice el escritor de Hebreos: miren bien, es un llamado de atención, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, y mira con quién lo compara, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Se entiende lo que está diciendo aquí el escritor? Lo que está diciendo es, iglesia, ahora el plato de lentejas no es un plato de comida literal que tú estás persiguiendo, sino que los placeres temporales, y aquí habla de placeres sexuales, pero tráelo el contexto de cualquier placer en la vida que se presente como una alternativa entre lo que Dios tiene para ti y lo que la vida ofrece. Y ahí entran los Esaú. Ahí entran los Esaú cambiando lo eterno por lo temporal, cambiando la bendición por el placer. Y es aquí donde tú y yo nos paramos. Y ya esto deja de ser una historia de dos hermanos en el Antiguo Testamento para ser una historia de todos los creyentes en la misma disyuntiva que estos dos hombres. ¿Qué busco? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿La bendición o el placer? Porque Jacob tiene miles de defectos que están descritos en las Escrituras, porque Dios no bendice gente perfecta, Dios bendice pecadores arrepentidos, gente que cometemos falla todos los días, pero hay algo que nos distingue, y es que por encima de nuestra capacidad humana de intentarlo y de lograrlo, hemos entendido que solo no podemos y que se trata de que Dios me alcance con gracia, con favor y con bendición. De lo contrario, no podemos. Y aquí habrá alguien en este lugar que tiene el corazón de Jacob y que dice, Señor, yo no cambiaré por un plato de lenteja, llámese cualquier cosa temporal y placentera, lo que pertenece a lo eterno, lo que alcanza generaciones y lo que garantiza la eternidad. ¿Ustedes escucharon a Esaú lo que le dijo a su hermano? De todas maneras yo me voy a morir. Esa es una persona que vive para sí mismo y que no piensa en descendencia. Y hoy miramos al mundo como está y miramos esa región y pensamos que todos los que viven en esa región todos son iguales y que todos, porque están incluidos en una misma religión, todos son árabes, y no es así. Los árabes son los descendientes de Ismael y vas a ver la promesa que Dios le dio a esa descendencia y verás Arabia Saudita y los Emiratos Árabes y los países que descienden de aquel hermano de Isaac, el hijo de Abraham. Y Dios dice, mira, de él haré príncipes que serán bendecidos, y ahí están. Con religión diferente, con todo, pero Dios alcanzándolos, trayéndolos a salvación, pero cumpliendo su promesa de bendecirlos. Y tienes a los persas, que es otra cultura, y tienes a los iraquíes, todos unidos por una estrategia diabólica a través de Mahoma, de tratar de contrarrestar el cristianismo e inclusive la fe del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, a través de una religión que unificara a todos estos pueblos. Pero cuando llegas a la descendencia particular de Esaú, te encuentras que está subyugada por la descendencia de Israel, que está dominada por la descendencia de Israel, que clama por el territorio y no lo puede alcanzar. Y no es un asunto de política solamente, es un asunto de un padre de una nación y un padre de otra nación que determinaron el destino de su descendencia. Hermanos, nuestras decisiones de hoy marcarán generaciones. Y si nosotros vivimos por lo temporal y lo placentero, lo que le pasaremos a la siguiente generación será maldición. Y que sean buscadores de placeres y buscadores de lo temporal. Pero si somos como Jacob, que busca lo eterno y la bendición de Dios, porque no vive para sí, sino para los que vienen después, alcanzará bendición a los que vienen después de nosotros, una tras otra, las generaciones. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, Jacob entendió algo que Saúl no entendió, y es que Dios tiene instrumentos de bendición. Y en los días del Antiguo Testamento, si algo creían los judíos, y por eso cuando aquí presentamos un niño en la iglesia, yo no sé cómo lo entienden los padres, cómo lo entienden las familias, cómo lo entienden ustedes, pero yo creo en ese momento. Porque yo creo que la misma cosa que sucedía en los tiempos antiguos, cuando una autoridad espiritual, sea en la casa, en el hogar o en la iglesia, bendice a un niño, Dios lo toma en serio. Dios lo toma en serio. Claro, después hay que trabajar por eso, hay que inculcarles la fe, hay que guiarlos en el camino. Pero ese momento sagrado de bendecir una criatura es una alianza entre el cielo y la tierra, y es una responsabilidad para los que ocupamos ese lugar de entender y de descubrir lo que Dios quiere decir sobre esa criatura. Y Jacob, en esa búsqueda desde el momento en que nace de la bendición, entiende que Dios usará a su padre en parte para bendecirlo. Su hermano no lo entiende. Y miren la historia de lo que sucede. Quiero leerlo un momentito en Génesis capítulo 27, versículos
del 18 en adelante. Voy a leer a partir del momento en el que ya su madre y él se pusieron de acuerdo de engañar a su papá, que estaba ciego, para que el padre bendijera a Jacob, primero que a Esaú, y éste recibiera la bendición de la primogenitura. A través del tiempo se ha tomado esto, y todavía no leo para explicar esto, se ha tomado esto como que Jacob engañó a su hermano y su hermano lo tomó como un engaño. ¿Es cierto? Vamos a ver la reacción del hermano. Pero la pregunta es, ¿tenía o no derecho Jacob a recibir esta bendición? ¿Por qué razón sí para los que dijeron que sí? Porque su hermano le vendió ese derecho por un plato de lentejas. Aquel no tuvo cuidado de lo que había hecho, por aquello tuvo un peso. Espiritualmente sí sucedió una transacción. Espiritualmente aquel hombre entregó su lugar de bendición porque dijo, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Si de todas maneras me voy a morir. Cuidado con lo que menospreciamos. Cuidado con las cosas que minimizamos. Porque no tienen el valor temporal, porque nos encandila lo temporal, porque creemos que una casa, un carro, un salario tiene más poder que la bendición que sale de la boca de Dios. Y no nos damos cuenta de que los carros se rompen, las casas se caen, los salarios cambian, pero lo que sale de la boca de Dios tiene perpetuidad y eternidad en ello. Y dice la palabra de Dios que en ese contexto de un hombre que sabía cuál era su derecho y de una madre que lo entendió, es que ocurre lo que ocurre. Y por eso es que Dios permite que sea bendecido. Porque sabe que se está haciendo legítimamente, aunque parezca que está ocurriendo de una manera incorrecta. Y dice la historia que entonces fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, y es obvio que aquí hay una mentira porque miente, pero aún así todo es bendecido. Porque Dios, insisto, no está buscando gente perfecta y con esto no se justifica la mentira. Lo que se está diciendo es que aún los hombres de Dios cometen errores en el proceso, pero Dios se encarga de reparar los errores y veremos al final de la historia. Él le dice, yo soy Esaú, tu primogénito, y he hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate, come de mi casa, para que me bendigas. Y entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. No le dijo que la había comprado en el supermercado, que era carne congelada, no dijo nada de eso. No dijo que la tenían guardada ahí en la casa y simplemente está tratando de encontrar el momento de recibir la bendición. E Isaac dijo a Jacob, acércate y te palparé, porque tiene dudas el padre. Dice, no se oye como mi hijo Esaú. Pero él sabe que su otro hijo no es tan velludo como el otro. Si eres mi hijo Esaú o no, lo sabré. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú, porque se había puesto un abrigo peludo para que el padre pensara que se trataba de su hermano. Dice, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Alguien escucha lo que está diciendo aquí. Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, de la abundancia de trigo y de mosto, sirvan de pueblo y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y todo eso que está declarando sobre su hijo Jacob, que después se va a llamar Israel por decreto divino, está declarado sobre una nación. Y nos guste o no nos guste, está ocurriendo hasta el día de hoy. Y no solamente eso, si tú estás dentro de la bendición de Abraham, que alcanzó a su hijo Isaac y después a su descendiente Jacob, también está sobre nosotros. Y por eso hay gracia y favor de Dios sobre nuestras vidas, porque de esa descendencia vino una simiente perfecta que se llama
Jesucristo, no porque ellos fueran perfectos, sino porque ellos fueron capaces de rendirse ante un Dios perfecto, reconociendo que su humanidad los descalificaba para ser bendecidos, pero su fe los calificaba para alcanzar la bendición. Y si tú miras ahora al Medio Oriente, verás territorios secos alrededor de Israel y mirarás bosques y frutos y verduras y verás cítricos y verás que cae lluvia sobre una tierra y que tienen fuentes de agua. Y el mundo se pregunta por qué en ese pequeño territorio hay todo eso. Es porque Dios lo dijo a través de un hombre, Isaac, a su hijo Jacob, que sería el padre de una nación. Y si esa bendición alcanzó a un pueblo geográfico por causa de un hombre, ¿cómo no nos alcanzará a nosotros la bendición que el Padre de los cielos habló sobre su Hijo para que a través de Cristo el perfecto llegara a nosotros la bendición? Si Dios puede hacer tanto a través de un hombre imperfecto como Jacob porque le creyó a Dios, ¿cuánto más puede hacer a través de un hombre perfecto, Cristo, que lo hizo todo perfecto para que a través de Él tú y yo fuéramos perpetuamente bendecidos? Ahora Jacob, a través del tiempo, tiene que huir de su casa. El conflicto con su hermano lo lleva a la casa de su tío y conocemos la historia. Y en el camino de regreso a su casa, ya casado con 2 esposas, conocemos la historia, con hijos inclusive, Jacob entiende que debe buscar la bendición de uno que es más grande que su padre, que ya recibió la bendición del Padre terrenal a través del cual Dios ha bendecido su vida, pero ahora dice, no me conformo con esta bendición. Y ahí vemos un hombre con sed de bendición y que al final descubre que la fuente de bendición no son necesariamente los hombres, ni las oportunidades, ni las etapas de la vida, sino que la fuente de bendición es Dios. Y esa es la historia en la que termina la historia de este hombre en cuanto a la bendición, y está en Génesis capítulo 32, versículos 24 en adelante. Cuando Jacob sabe que se va a encontrar con su hermano, que está por entrar de nuevo a la tierra donde han sido llamados a habitar, que viene con toda su familia, y él se separa momentáneamente y envía a sus mujeres y a sus hijos delante para tocar el corazón de su hermano y asegurarse de que él se ha movido a misericordia, y se queda solo. Y en esa soledad ocurre algo poderoso. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es decir, desde la noche, la medianoche posiblemente, hasta el amanecer. Toda una madrugada peleando con un varón que después vamos a entender la naturaleza de ese varón en el mismo pasaje que estamos leyendo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame, esto lo dice el varón, déjame porque raya el alba, porque va a amanecer. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me, lo voy a decir una vez más, no te dejaré si no me. ¿Ven que este hombre tiene sed de bendición? Pregunto, ¿ya no había sido bendecido? Pero él sabía que había una bendición más trascendental que la que había salido de la boca de su padre, aunque había sido puesta por Dios. Él sabe que el Padre lo bendijo para esta vida, pero ahora necesita la bendición de aquel que bendice para la eternidad. Él sabe que el Padre habló de tierra, de prosperidad y de descendencia sobre esta tierra, y eso es lo que Israel tiene. Pero Jacob ahora es el representante también de los creyentes por la fe en Jesús, porque se da cuenta de que no quiere solamente que su descendencia sea bendecida en la tierra, quiere bendición perpetua en el cielo, en la eternidad, delante de Dios. Eso es lo que sale este hombre desesperado a buscar. Dice, no te dejaré, di conmigo, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, y eso es lo que sí significa el nombre Israel, el que prevalece. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Espérate un momento, ¿con quién luchó? ¿Con Dios? Y con los hombres. ¿Con quién está luchando ahí? Con Dios. Está luchando con Dios el Hijo.
el que deja ver al Padre. Está luchando con el que después vendría y se encarnaría en el vientre de María. Está luchando con el que nacería en el pesebre de Belén. Está luchando con el que fue a la cruz y moriría por ti y por mí hace 2000 años atrás. Está luchando con el que resucitó y venció al pecado y está sentado victorioso a la derecha del Padre. Está luchando con el que venció al pecado, a la muerte y a Satanás. ¿Lo escuchaste? ¿Y por qué dice la Biblia que era Jacob el que prevalecía? Si está luchando con Dios, ¿qué hombre puede vencer a Dios? ¿Qué hombre puede vencer a aquel que cuando se encarnó como hombre, no como Dios, como hombre, venció al pecado, a la muerte y a Satanás? ¿Y cómo es que ahora en su entera divinidad, como Dios, un hombre lo está venciendo? ¿Alguien entiende eso? Por una sencilla razón, porque no se trata aquí de vencerlo en la lucha corporal, sino de insistir, de no dejarlo que se fuera, de persistir. Y Dios se queda mientras tú quieres que Él te bendiga. Dios se queda mientras tú quieres que Él lo bendiga. Y el Señor en ese sentido dice, este prevalece, porque este hombre no se cansó, ni tan siquiera cuando le descoyunté la cadera, cuando lo dejé cojo, cuando no podía físicamente, se agarró de mí, se aferró de mí y me dijo, no te dejaré si antes no me bendices. ¿Se entiende lo que está pasando aquí? El hombre prevaleció con Dios, no porque venció en la batalla física, sino porque en la batalla espiritual insistió, hasta que de la boca de Dios saliera una bendición eterna. El nombre Jacob tuvo que ver con circunstancias que fueron entendidas por los padres desde un lugar del corazón humano negativo. Este es un suplantador. Este es un quitapuesto. Este viene en rivalidad con su hermano, pero no importa, es segundo. No importa, no califica. No importa, no recibirá igual bendición. Pero el otro no. El otro es hermoso, el otro es velludo, el otro es el peludito, el otro es el lindo, el otro es el cazador, el otro es el hombre, el otro es el que el Padre quiere bendecir. Y este aparentemente queda atrapado en un nombre puesto por los hombres y descalificado por una cultura y una herencia familiar. Pero de momento lo que está en su corazón tiene más prevalencia que las condiciones humanas. Mire, mi hermano, no importa dónde tú naciste. No importa si tu idioma es el español y no el inglés. No te importa si naciste en Latinoamérica y no en Estados Unidos. No importa si tu pasaporte original no era de este país. Y todas esas cosas que a veces nos hacen ponernos detrás como si fuéramos inferiores. Lo que importa es tu corazón. Y quién busca ese corazón y a quién buscas desde tu corazón. Porque no es la bendición de los hombres. Es la bendición de Dios. Y fíjense que Él le dice, yo no te dejo si tú no me bendices. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le pregunta, ¿cómo tú te llamas? Porque el nombre representaba identidad. Y el Señor le está diciendo, no te voy a bendecir con cosas. Ya eso lo hizo tu papá. Te voy a bendecir con identidad. A ti te marcaron con un nombre que apunta a una conclusión humana. Yo voy a imprimir mi nombre en tu nombre. Porque no sé si se dieron cuenta, pero en el nombre Israel, el él tiene que ver con Dios. Todo nombre que tiene el él detrás en el hebreo antiguo tiene incluido el nombre de Dios. Tú naciste con un nombre de hombre. Tú naciste con un nombre descalificado. Pero ahora yo te bendigo con una identidad que carga mi propio nombre. Porque tu bendición no está en lo que recibirás. Tu bendición está en el que vivirá dentro de ti por generaciones y hasta la eternidad. Y quiero que entiendas que la Biblia dice que cuando tú y yo creímos, nos fue dado un nombre nuevo. Tú y yo no sabemos qué nombre es, pero cuando lleguemos, dice el libro de Apocalipsis, que a algunos se les dará una piedrita, sino a todos, en la cual está escrito su nombre que le fue dado gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Y ese nombre no nos conecta con la humanidad, no nos conecta con sangre, no nos conecta con familia, nos conecta con el nombre, sobre todo nombre, el nombre del Señor y el grande y todopoderoso. Y ese nombre ya está en ejercicio desde ahora. Y no es por causa de que tú te lo merezcas, es por causa de la gracia de Dios. Jacob no es bendecido por mérito humano. Jacob es bendecido porque reconoce que el que bendice porque quiere es Dios, si se encuentra un corazón que lo anhela hasta el último minuto de su vida. Por eso a Jacob amó y a Esaú aborreció.
no fue una decisión arbitraria de un Dios enloquecido, sino que fue la decisión eterna de un Dios que pesa corazones. No son nuestras acciones las que nos definen, es la motivación detrás de nuestras acciones. Deja que Dios mire tu corazón y que cuando se encuentre con tu corazón se va a encontrar con una persona que tiene una sed por encima de cualquier sed que esta tierra y esta vida produzca, y es sed de Dios, es sed de eternidad, es sed de su presencia, es que se haga tu voluntad en mi vida, es que se cumpla lo que tú escribiste de mí, es que se haga lo que tú dijiste, es que tu voluntad, es que tu nombre, es que tu gracia, es que tu persona pueda hacer conmigo y con los míos todo lo que tú quieras, y a ese Dios lo bendecirá. La pregunta, ¿eres tú uno de esos? Porque verás la bendición de Dios sobre tu vida. Esta historia no es de dos hermanos, esta historia es de todos nosotros. ¿En qué lugar nos posicionamos? ¿Queremos ser primeros o segundos? Porque Dios permite que Jacob nazca de segundo para que él entienda que no es la posición la que te bendice, sino en realidad detrás de quién vas. Porque él, aunque nació segundo, no iba detrás de su hermano. En su vida el primero no era su hermano, en su vida el primero era Dios. Y si tú entendiste eso y tú estás detrás de Dios y tú buscas su presencia, Él te alcanzará con su gracia, con su favor y su bendición. Es lo que dijo Jesús, Mateo 6:33. Dejen de buscar lo temporal, la comida, el vestido. Miren las aves del campo, no trabajan ni hilan, Dios las alimenta. Miren las flores del campo, tampoco trabajan ni hilan, y sin embargo Dios las viste con esa belleza que ni aun los vestidos de Salomón. Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Si ustedes buscan mi reino, no lo que yo tengo para ofrecerles, mi reino, mi presencia, el rey es el reino en sí mismo. Si me buscan a mí, al rey, por encima de todas las cosas, yo le daré todo lo demás por añadidura. Porque Dios suele bendecir a aquellos que en lugar de enfocarse en lo temporal, miran lo eterno. Pero mi vecino no es creyente y está próspero. Yo lo dije la semana pasada, hay gente próspera, pero no bendecida. Bendición es integral. Empieza aquí adentro y alcanza afuera. Pero comienza aquí, con una sed interior de más de Dios. ¿Qué vas a hacer con la bendición? Es una historia con dos corazones, dos hombres, dos vidas, dos caminos, dos destinos. Pero al final del día uno nos revela lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Mis hermanos, en aquel último momento de la vida de Jacob, él no muere allí, pero allí su vida cambió. Jacob murió en cierta forma, porque cuando salió de Peniel, salió con un nombre nuevo, Israel. Y Peniel significa, he luchado con los hombres, o he luchado con Dios. He visto a Dios cara a cara y no he muerto, el rostro de Dios. Todos tendremos nuestro Peniel. Todos tendremos nuestro momento de encuentro con Dios. ¿Qué haremos en ese momento? ¿Aprovecharemos la oportunidad para pedirle todo lo que queremos? ¿O como Jacob, insistiremos e insistiremos hasta que Él nos bendiga con algo que trasciende a esta vida y que tiene peso eterno? Y yo te propongo lo segundo. Porque Dios suele bendecir de este lado del sol a los que buscan lo eterno. Y sobre todas las cosas, llenar nuestro corazón de un agradecimiento a Él, de una gratitud inmensa y de un gozo sobrenatural cuando hemos podido descubrir que nada llena ni bendice más el alma humana ni la vida humana, sino la presencia del mismo Dios. Dios está buscando hombres y mujeres, te está buscando a ti y me está buscando a mí, con tal hambre de bendición que seamos capaces de vivir de tal manera hasta que lo alcancemos. Quiero invitarte a que te pongas de pie un momentito. El mensaje moderno de la iglesia ha hecho mucho bien, porque es el mensaje del mismo del evangelio, pero en alguna forma el hiperénfasis en la gracia del evangelio nos ha perjudicado, porque nos ha dejado como esos hijos a los cuales no se les pide nada en la vida. Y lo único que asumen es que por suerte les llegará la bendición. Hay muchos cristianos que miran la gracia como una especie de suerte. Aquí estoy con mis brazos cruzados y no importa la actitud de mi corazón ni la motivación que yo tenga, al final Dios me bendecirá
porque me escogió en Cristo. Peligro. Si Dios te trajo a Cristo, es porque vio en ti un Jacob y una Jacob. Alguien imperfecto, que en algún momento se rendirá y aceptará sus errores hasta ser transformado con un nombre nuevo. Pero serás alguien que entenderá que debes vivir para perseguir lo eterno. Y que eso se basa también en una actitud de fe. La fe no es pasiva, con razón lo dijo el hermano del Señor. La fe sin obras está muerta. La fe que no actúa no es una fe verdadera. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por medio de las acciones. La fe actúa, la fe es verbo, la fe está en acción. La fe no se conforma con cruzarnos de brazos. La fe le cree a Dios y da pasos. Y esa es la actitud del que es bendecido, del Jacob que se mueve, que no se conforma a las condiciones que le impusieron en la vida, a los nombres con los que lo marcaron, a lo que le dijeron que él sería, sino que busca aquel que tiene algo más para él, porque reconoce que solo no puede. Lo dije al principio, la característica número 1 de los que Dios ama y bendice es la humildad. Es el reconocimiento de que necesito bendición, porque bendición le pertenece a Dios y solamente se la entrega a aquellos que dicen: Señor, yo no puedo, no tengo inteligencia suficiente, no tengo fuerza suficiente, no tengo poder suficiente, pero tengo algo, te tengo a ti y tú eres más que suficiente. Por eso dice la Biblia que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Porque es esa clase de personas las que alcanzan la misericordia, no las que dependen en su fuerza, en su capacidad, en su poder, en su nombre, en su momento, en sus oportunidades. Creen en un nombre y no es el de ellos. Creen en alguien y no es en sí mismos. Le creemos a Dios. En este día quiero retarte a que si eres de esa clase de hombres y mujeres, no cedas ni tan siquiera un centímetro de esa posición en la que estás parado y sigas con sed de Dios por el resto de tu vida. Vive para tener tus peniel, tus encuentros con Dios, para mirar cara a cara a tu Dios y decir: esto es lo que yo estaba buscando. Poder mirar a la cara a mi Salvador, a mi Dios, a mi Señor, a mi Redentor, y ser uno con Él y que Él me bendiga, no solamente con lo temporal, sino con lo eterno, lo trascendente, lo perpetuo, lo de siempre, lo que es Él y lo que le pertenece. Levanta tus manos arriba y comienza a orar antes de que alabemos a Dios en este momento. Y comienza a decirle: Señor, cárgame de un deseo sobrenatural por ser un perseguidor de la bendición. Lléname de un corazón humilde que se somete a ti, Dios, y que reconoce que solo no puedo. Y que Dios te libere de mirar a tu pasado, tus condiciones, tus situaciones que te anclan a la desventaja. Y que te comiences a ver como alguien que no será bendecido por oportunidades, condiciones, nombres, poder adquisitivo, inteligencias, capacidades físicas. Vas a ser bendecido y las puertas se te abrirán, no por causa tuya, sino de aquel a quien crees. No por causa de lo que tienes, sino por causa de al que tienes y que te tiene a ti. ¿No entiendes la diferencia, iglesia? No somos de los que corremos ni de los que podemos. Somos de los que Dios tiene misericordia, y eso nos pone en ventaja, porque lo nuestro no se queda en esta vida. Lo nuestro trasciende para vida eterna. Está anclado a un nombre, a alguien que mirando esa sed de salvación y de vida eterna, se metió en el vientre de una mujer y nació y vivió entre nosotros para morir por nosotros y conquistar al imperio de la muerte, para darnos el derecho a la vida y a la vida eterna. Dios estaba buscando una descendencia de hombres y mujeres humildes, que reconozcamos que no se trata de nosotros, se trata del nombre de Jesús, y bajo Él nos ponemos, porque en Él se encierra el secreto de toda bendición. Padre, hoy honramos tu nombre y hoy honramos al varón de Peniel, a Jesús. Hoy honramos al que tiene nombre sobre todo nombre. En Él estuvo encerrada desde la eternidad nuestra bendición, y en Él sigue siendo encerrada nuestra bendición por la eternidad. Gracias
porque nuestra mirada fue enfocada en aquel que tiene el secreto para bendecir. Y gracias porque nos hiciste capaces de reconocer nuestra humanidad, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras incapacidades, nuestras desventajas como un Jacob. Y aún así creer que todavía calificamos, porque tú no buscas perfectos, mas sí creyentes. Tú buscas gente humilde que reconozca su pecado y lo confiese, y al hacerlo te diga: eres tú mi bendición, a ti te busco, Dios. Y tú estás buscando gente que no solamente busca lo temporal, busca lo eterno. Y con esto construir una herencia eterna para descendencias y naciones. Bendice, Señor, los hijos que están en los lomos de cada uno de los que están aquí. Bendice las generaciones que vienen detrás nuestro. Y gracias porque por Cristo cambiaste una historia de maldición que venía de generaciones para convertirla en una historia de bendición a través de un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Déjanos persistir en buscar ese rostro y caminar con Él de la mano y ser amigos con Jesús. Porque son los íntimos y los que lo conocen y los que lo buscan por encima de cualquier otra cosa, los que viven bendecidos en la tierra y son alcanzados por la eternidad y por la bendición eterna. A ti la gloria y el honor en medio de la iglesia. Recibe la alabanza de tu pueblo bendecido en Él y por Él, y que Él reciba la gloria en medio de la iglesia hoy y por siempre. Amén.